Vamos a estudiar la palabra del Señor. Abran sus Biblias, hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 34. Evangelio de Juan capítulo 10 y el versículo 34. Me dicen con un amén, hermanos, cuando lo escuchen, cuando lo tengan, perdón. Ok, dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Ahora, vamos a ver el día de hoy, hermanos, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Qué significa que la Biblia dice, dioses sois? Ahora, ahí si ustedes tienen sus Biblias, hermanos, les ha de dar una referencia en ese versículo que los dirige hacia el Salmo 82. No sé si les aparezca ahí la referencia. Vamos a ir al Salmo 82, versículo 6, para ver a qué se refiere Jesús cuando dice, no está escrito en vuestra ley. Para los judíos, todo el Antiguo Testamento, hermanos, los salmos, los profetas y obviamente los primeros 5 libros, también los libros de los reyes, considerados como libros históricos, todos se consideran como ley. Entonces, cuando Jesús le dice, no está escrito en vuestra ley, no se está refiriendo nada más a la ley de Moisés, sino que se está refiriendo a todo lo que nosotros llamamos Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. En este caso, lo que está citando Jesús está en el Salmo 82. ¿Sí lo encontraron, hermanos? Versículo 6. Salmo 82, 6, dice la palabra, yo dije, vosotros sois dioses. Ahora, este salmo, hermanos, se está refiriendo Dios a seres humanos y les llamó dioses. Y luego después Jesús le da validez a esta palabra y dice, pues no está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses, siendo que era una palabra que se le había dado a humanos. ¿Qué pasa con esto? Ya sabemos que Cash Luna agarró este versículo, lo torció en su famoso video que se llama Jehová Junior y dice, nosotros somos dioses porque fuimos hechos partícipes de la naturaleza divina. Dice, una jirafa tiene hijos, jirafas. Un león tiene hijos, leones. Y los hijos de Dios, dice entonces, ¿qué somos? Y todos dicen, pues si el león tiene leones y la jirafa tiene jirafas, pues entonces los hijos de Dios, ¿qué somos? Y luego dice Cash Luna, esto no lo digo yo, dice Jesús lo dijo en Juan 10, 34, no está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses. Y con la astucia de la serpiente, hermanos, que engañó a Eva en el jardín del Edén y que le dijo a Eva que no debían comer el fruto del árbol que Dios les había prohibido, y la serpiente le dijo, no van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman, ustedes van a ser, ¿como qué les dijo, hermanos? Como dioses. Entonces, es la misma mentira satánica del jardín del Edén, la que dice Cash Luna, un falso apóstol, igual que el apóstol Guillermo Maldonado. Por si ya vieron ahí el video que subimos de Pandemia Exhibe, las mentiras de Guillermo Maldonado, donde queda ya descubierto todas sus mentiras de la guerra espiritual. Y bueno, podemos decir, ok, entonces no significa eso. Pero ¿qué significa, hermanos? ¿Por qué dice la Biblia que somos dioses? ¿Y por qué Jesús lo citó? Es un texto bastante interesante. De hecho, es el versículo más controversial de todo el Evangelio de Juan. Entonces vamos a ver el día de hoy qué quiere decir eso. ¿Por qué dice el Salmo eso? ¿A quién se los dice? ¿Y por qué Jesús se lo citó a los escribas y a los fariseos? Vamos a ver para eso qué hay que hacer para saber qué quiere decir un texto, hermanos. Leer el contexto. Entonces vamos a leer ahí el Salmo 82, que es donde están ahorita. Y dice el versículo 1, dice, Dios, ¿qué cosa, hermanos? Está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y parece que cuando queremos hallar una respuesta salen más dudas. Queríamos ver por qué les decía dioses,
y ahora dice que Dios está en la reunión de los dioses. Y este versículo también sacado de contexto, hermanos, pues parece como que ahí está no, ¿cómo se llama? Zeus y ¿quién más? Thor y como que todos esos dioses mitológicos. Sí, y uno dice, bueno, entonces ¿hay más dioses? Primera pregunta, alguien que me lea, a ver, la hermana Gaby, Deuteronomio capítulo 32, para que no se me vayan todos a Deuteronomio y luego batallen en regresar. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Si nos lo lee ahí nuestra hermana Gaby. Y vamos a ver primero esa pregunta. ¿Hay más dioses o no? Porque aquí dice que Jehová está en la reunión de los dioses y que en medio de los dioses juzga. A ver, dinos, Gaby. Deuteronomio 32, 39. 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Entonces, hermanos, ¿hay más dioses o no hay más dioses? No. No hay más dioses, porque dice, ved ahora que yo soy, dice. No hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Ojo con esto, Dios hace morir y Dios hace vivir. La gente piensa que Dios hace vivir y el diablo hace morir. No, Dios hace las dos cosas. Yo hiero y yo sano. La gente piensa que el diablo hiere y Dios sana, y aquí dice que no, que él hace las dos cosas, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios está en la reunión de los dioses si no hay más dioses? Esto es una contradicción. Sabemos que no, porque la Biblia no se contradice, porque es inspirada por Dios y Dios no se puede estar contradiciendo. Dice la Reina Valera, hermanos, que es la versión que estamos leyendo, en el título del Salmo. ¿Alguien me puede decir cuál es el título del Salmo? Amonestación contra los juicios injustos. Amén. ¿Cómo se llama el Salmo, hermanos? Amonestación contra los juicios injustos. ¿Qué es una amonestación? Un regaño, una corrección sobre algo que se está haciendo mal. ¿Quién va a hacer este regaño o esta corrección? Por medio del salmista, Dios. ¿A quién va a corregir? ¿A quién va a regañar Dios? A los juicios injustos. Eso es lo que estaba pasando mal. ¿Quiénes son los que hacen los juicios injustos? Los jueces, hermanos. Acuérdense que en el tiempo del antiguo pacto había jueces. Y cualquier cosa que se necesitaba, algún problema, oye, que este me envenenó a mi animal, que este me robó a mi animal, que este me mató a mi animal, y se presentaban delante de los jueces. Pero resulta, hermanos, que aquí Dios está regañando a los jueces. ¿Por qué? Por sus juicios injustos. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, cuando dice el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Quiénes son los dioses, hermanos? Aquí los dioses se les está llamando a los jueces. Y la idea del versículo 1 es que Dios está en medio de la reunión de los jueces y Dios va a juzgar a los jueces. Ahora la pregunta es, ¿por qué les llamó dioses? Porque los jueces, hermanos, son representantes de Dios para impartir la justicia. No estoy hablando de jueces cristianos, estoy hablando de todos los jueces que hay en el mundo, sean cristianos o no sean cristianos. Fueron puestos por Dios como sus representantes para impartir la justicia. Los jueces, hermanos, en el Antiguo Testamento, con sus juicios que hacían, ellos podían decidir si alguien moría o si alguien vivía. ¿Se acuerdan lo que dice Deuteronomio, que nos leyó ahorita nuestra hermana Gaby? Yo hago morir y yo hago vivir, y estaba hablando Dios. Pero aquí los jueces, que eran los que decidían el castigo que se le iba a dar a alguien, ellos eran los que hacían morir o ellos eran los que hacían vivir. Entonces, como eran representantes de Dios para juzgar, Dios les llamó dioses.
Ahora, fíjese bien. En Éxodo capítulo 7, vámonos tantito a Éxodo, pero no se me pierdan de ahí del Salmo 82. Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, hablando de Dios, hablándole a Moisés. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Por qué le dijo esto ahí? En la misma palabra Dios que se utiliza en el Salmo 82, es Elohim. ¿Por qué le dice que lo ha puesto como Dios para Faraón? Porque Faraón no creía en Jehová. Cuando le hablaron dijo: ¿quién es Jehová para que yo crea en él? Entonces dice: no me conoce porque no me ve, te voy a mandar a ti. Y tú, le dice a Moisés, vas a ser como Dios delante de él, tú me vas a representar. Y Moisés era el que decía: deja ir a mi pueblo, o si no voy a desatar una plaga. Y le pegaba el polvo, y se hacían piojos, le pegaba el agua, y se hacía sangre. Entonces Moisés había sido puesto por Dios como Dios delante de Faraón. Ahora, ¿por qué le dice: y Aarón será tu profeta? Porque acuérdense que Moisés se cree que era tartamudo, y él dijo: oye, es que yo no puedo hablar bien, yo me trabo, yo me enredo, yo no sé hablar. Y dijo: bueno, te vas a llevar a tu hermano Aarón, y él va a hablar por ti. Entonces Moisés era el que daba la palabra, el que hacía los milagros, y Aarón era el que decía el mensaje a Faraón. Ahora fíjese bien, el versículo 2, ahí mismo. Tú dirás, le dice Dios, todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, verso 1, Dios le dice a Moisés: tú vas a ser Dios delante de Faraón. Pregunta: ¿Moisés era Dios? No, Moisés no era Dios. Versículo 2, le dice Dios: y tú vas a decir todas las cosas que yo te mande, le dice Dios. Entonces, ¿quién es el bueno ahí, hermanos? Dios. Moisés no. Sin embargo, fue nombrado como Dios delante de Faraón. Bueno, eso era para que quedara clara esa idea de cómo Dios le puede nombrar Dios a un ser humano y por qué. Ahora fíjese bien, cuando Jesús vino, ahí mismo dice Juan 6:38, no lo busquen, hermanos. Dijo Jesús: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad, ¿sí se lo sabe, hermanos?, del que me envió. Dijo Jesús: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Lo mismo pasaba con Moisés, no podía hacer su voluntad, tenía que hacer la voluntad del que lo estaba enviando. Y lo mismo pasaba con los jueces. No porque eran jueces iban a hacer lo que les diera su regalada gana, tenían que hacer lo que era correcto conforme a la ley de Dios. Ahora, nosotros, hermanos, también, una vez que hemos sido llamados por Dios, no hemos sido llamados para hacer nuestra voluntad. ¿Sí sabía eso también? Nosotros debemos hacer la voluntad del que nos envió. Bueno, los jueces, hermanos, no entendieron que Dios los había puesto ahí. Como muchas veces los cristianos no entendemos que Dios nos puso en el lugar donde estamos, y nos podemos chiflar y nos podemos corromper y creemos que no nos va a pasar nada. Dios puso a los jueces en ese lugar de privilegio, porque acuérdense, dice Romanos 13, que todas las instituciones, se me fue la palabra, si alguien me dice, autoridades. Todas las autoridades fueron puestas por Dios, todas. Presidente municipal, jefe de la policía, jefe de los soldados, los jueces, los de la Suprema Corte de Justicia, todos son puestos por Dios. Pero no son puestos ahí para hacer su voluntad, hermanos, sino la voluntad de Dios. Ahora, fíjense lo que vamos a ver, el Salmo 82, ahí estamos, versículo 2, dice Dios: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente
y aceptaréis las personas de los impíos. ¿Qué quiere decir esto de aceptar a las personas de los impíos? Que estaban beneficiando a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los malos. Y Dios le reclama a los jueces de hace más de 2000 años y les dice: ¿hasta cuándo van a juzgar injustamente? Nosotros muchas veces, hermanos, vemos las injusticias que hay en este mundo, porque hay muchísimas injusticias en este mundo, y nosotros pensamos que a Dios no le importa, y decimos: bueno, pues Dios allá está y no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Sí, sí va a hacer algo, hermanos, va a hacer algo. Y me llamaba la atención que demos este tema unos días después, unos 15 días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aquí de México haya despenalizado el aborto, y ahora se pueden matar a los bebés. Y dice Dios: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Dios no está contento ni está indiferente a lo que estos jueces están haciendo. Al final, ahí dice, hermanos, la palabra Selah. Esa palabra, se lo digo solo como dato, significa que se debe hacer una pausa y meditar en lo que se acaba de decir. ¿Qué se acaba de decir? Que un día Dios va a juzgar a todos los jueces humanos. A esos de la Secretaría, se me fue el nombre ahorita que les dije, Suprema Corte de Justicia. El líder, no me acuerdo cómo se llamaba, ya ahorita se me fue el nombre también, el que dio el comunicado ese día. A él lo va a juzgar Dios. Y si usted le dice eso, pues él se va a reír, porque va a decir: a lo mejor yo ni en Dios creo, a lo mejor es católico, a lo mejor es ateo. Pero al final Dios le va a reclamar porque estaba en un lugar de autoridad y se corrompió. Dice el versículo 3: defended, dice, ¿a quién, hermanos? Al débil y al huérfano. Defiendan a los débiles, defiendan a los desamparados. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Fíjese, ¿cuándo pasó esto, hermanos? Unos 2500 años atrás. Qué bueno que eso pasó en esos tiempos. Y en nuestros tiempos tenemos ya jueces diferentes, ¿verdad, hermanos? Tenemos jueces justos, tenemos jueces incorruptibles, tenemos jueces a favor del pueblo y a favor del pobre, y no importa el dinero del rico, al final siempre triunfa la justicia. ¿Verdad que sí, hermanos? No, hermanos. Yo me acuerdo una vez, una persona nos robó dinero, nos robó 5,000 pesos. Pusimos la denuncia, fuimos a la policía, no procedía, hablamos con el jefe de la policía y nos dijo el jefe de la policía: ¿ustedes tienen un Telcel, verdad? Sí, le digo, pues de ahí nos robó el dinero de la venta de las tarjetas de Telcel. Dice: mañana voy ahí a su negocio, dice. Y yo dije: algo me va a decir en privado, ¿verdad? Que una solución, no sé. Llegó al negocio, hermanos, a ver cuál era el teléfono más caro que yo tenía ahí en la vitrina, y vio uno que valía como 4,000 pesos, que era el más caro que tenía. A un teléfono se le ganaban como 200 pesos. Y me dijo: mira, yo te voy a ayudar para agarrar a esta persona que te robó los 5,000 pesos, pero me vas a dar ese teléfono, el de 4,000 pesos. Entonces yo quería justicia, hermanos, y yo quería recuperar mis 5, pero él no me ofrecía recuperar mis 5, me ofrecía que golpearan a esta persona y que lo metieran a la cárcel, y tenía que pagar otros 4. Entonces, pues mejor, se imaginarán, lo dejamos por la paz. Gracias a Dios, tiempo después regresa y nos paga todo. Pero bueno, como decía el comercial, esa es otra historia. Dice el versículo 4, hermanos: librad al afligido. Fíjense lo que es la voluntad de Dios. A veces dice la gente: no, pero hay mucha injusticia, todo está corrupto. Pues sí, pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa del hombre. Dios dice:
Defiendan al débil y al huérfano. Háganle justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado, dice el versículo 4. Líbrenlo ¿de quién, hermanos? De la mano de los impíos. Dijo Charles Spurgeon, predicador: la ley, dice, ha sido un instrumento de venganza en la mano de hombres sin escrúpulos, y es trabajo del juez prevenir tal vileza. ¿Qué significa eso, hermanos? Que los jueces muchas veces, en lugar de estar ahí para impartir justicia, defender al desamparado, a la viuda, al pobre, al huérfano, los jueces están ahí como un instrumento de venganza para los impíos, para los que tienen dinero. Y me acordaba yo de la película esa de Milagro en la celda 7, donde una persona con cierto retraso anda cerca donde se muere una niña, lo acusan y dicen que él la mató, y compran a los jueces y compran a la policía y compran a todo, lo meten a la cárcel, y después, como lo andan defendiendo, mueven todo para que lo cuelguen. Entonces él no había hecho nada. Pero siempre, hermanos, le comentaba yo a mi esposa, vi hace una semana un anciano de 82 años que estaba en la cárcel por robar 2 barras de chocolate con valor de 30 pesos. Ahorita vi que liberaron ficha roja a nivel mundial para atrapar a Laura Bozzo por evasión de impuestos. Pero hay un montón de corruptos que ahí están, hermanos, y que los jueces no han querido liberar las órdenes de aprehensión. ¿Por qué? Porque se han corrompido. Bueno, fíjense, vamos a leer segundo libro de Crónicas. Nomás pónganme una marquita ahí, vamos a regresar, no hemos acabado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículos 6 y 7. El segundo libro de Crónicas, el capítulo 19, el versículo 6 y 7. Josafat está restaurando todas las cosas que habían sido corrompidas en Israel, y habla con los jueces de Israel y les dice estas palabras que serían bueno que escucharan los jueces, por lo menos los de aquí de México. Dice: y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis. Fíjense lo que van a hacer, dice, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino que, dice, hermanos, en lugar de Jehová. Ya ve por qué el Salmo 82 dice: dioses sois, y que Dios está en medio de los dioses juzgando, refiriéndose a los jueces humanos, porque dice: fíjense bien lo que van a hacer, porque ustedes no están haciendo las cosas por ustedes, sino que ustedes están representando a Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Qué es el cohecho, hermanos? Pues el soborno, la mordida, el dinerito que le dan a los jueces para que hagan lo que le están diciendo que hagan. Y Josafat aquí les dice: con Dios no hay eso. Dios no hace acepción de personas, Dios no admite sobornos. Fíjense bien lo que van a hacer, porque Dios está viendo lo que ustedes hacen. Y bueno, pues como les dije ahorita, Dios vio como estos 10 jueces de la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, dijeron que quedaba despenalizado el aborto en todo el país, para que todas las mujeres puedan abortar sin necesidad de que corra peligro su vida o que las hayan violado. No, nada más es porque dicen: yo no lo quiero, y van a ir a las clínicas y les van a hacer los abortos ya legales. Bueno, dice el versículo 5 del Salmo 82. Regresamos, hermanos, al Salmo 82. Fíjese bien, ya casi llegamos al verso 6. 5 dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas. Se está refiriendo a los jueces, hermanos, que juzgan injustamente y que defienden a los impíos por dinero y que aprueban el aborto. Dice: no saben, no entienden,
andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y pues eso pasó, hermanos, el 7 de septiembre. Sin sabiduría aprueban eso, se viene el terremoto. Aquí no está hablando de un terremoto nada más literal, está hablando de cómo se sacude la sociedad por culpa de las autoridades o de los jueces injustos. Pero fíjese cómo coincide este salmo con que por decisiones de ellos que no saben, que no entienden y andan en tinieblas, de jueces corruptos que aceptan cohecho, tiembla toda la tierra. Dice el versículo 6, después de haberlos regañado, por eso hay que entender el pasaje en su contexto, está metiéndole una regañiza a los jueces corruptos, y dentro de ese contexto les dice, yo dije. ¿Quién dijo, hermanos? Dios, porque Dios los puso ahí. Yo dije, le dice a los jueces, dioses sois, vosotros sois dioses, perdón. Dice, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Es decir, yo les di la autoridad, yo los puse ahí para que juzgaran, yo los puse como dioses en representación mío para juzgar, para hacer vivir, para hacer morir, para defender al huérfano, a la viuda, para que le hicieran justicia al pobre y al menesteroso. Pero ustedes se creyeron dioses. Yo les dije que eran dioses, pero como cualquiera de los príncipes van a caer. Como hombres, dice, van a morir, porque al final de cuentas no son dioses, hermanos. ¿Se fija dentro de qué contexto lo está diciendo? Dice, yo les dije son dioses, pero no son. Se van a morir como cualquiera, y después va a venir el juicio sobre ustedes. Ahora, fíjese bien, es fácil para nosotros juzgar a los jueces, porque no somos jueces, ¿verdad que no? Hasta ahorita nadie se me ha incomodado aquí, porque podemos decir, esos de la Suprema Corte ya ni la muelan. ¿Cómo autorizaron lo del aborto? Pues que no están viendo corruptos todos. Y sí, el juez de aquí también del estado, y el juez y los jueces, sí, cierto, todos se corrompen y no entendieron que Dios los va. Qué bueno que Dios está enojado, qué bueno que Dios les va a dar su merecido porque se corrompieron. Pero resulta que a nosotros también nos va a juzgar, hermanos, por la autoridad que nos dio, porque nos dio su palabra, porque nos dio el conocimiento de su voluntad, porque nos dio la revelación del sacrificio de su Hijo Jesucristo para que creyéramos en Él. Nos dio la fe, nos dio su palabra, nos dio el Espíritu Santo, nos dijo que anduviésemos en sus caminos, que viviéramos en santidad, que fuéramos obedientes. Y como les decía ahorita, es fácil juzgar a otros. Y es cierto, los jueces están corrompidos en todos lados y Dios los va a juzgar. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Con la autoridad que Dios nos ha dado a los padres, ¿estamos haciendo las cosas que nos dijo que hiciéramos con nuestras esposas? ¿Estamos ejerciendo bien nuestra autoridad como padres? ¿O también ya nos corrompimos? Las mujeres están sujetas a sus maridos, respetándolas, cuidando a sus hijos en mansedumbre, como la palabra dice. ¿O tampoco, hermanos? Porque al final de cuentas, Dios también nos va a juzgar a nosotros. Dice la segunda carta a los Corintios, no lo busquen, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí déjenme les digo rapidito, estos son un tema diferente.
Pero hay un juicio que se le conoce como el juicio del trono blanco. Ahí van a ser arrojados al infierno todos aquellos que le estuvieron haciendo loco en las congregaciones, todos aquellos que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida, van a ser arrojados todos al lago de fuego, van a ser juzgados por el juez supremo. Pero a los que creímos en Cristo, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra hermana Gaby va a pasar ahí, le va a decir: Gaby, sigues tú, ven, solitos, de uno por uno. Ahí ya no es para irte al infierno, no, ahí es un juicio que Jesús va a hacer con nosotros. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? Y te va a preguntar, y dice que te va a juzgar por todo lo que hiciste, sea bueno o sea malo. Ahí va a salir todo. Hiciste esto, ay, pero Señor, y no hiciste esto, pues es que Señor, yo, y esto otro. Todos vamos a pasar por ahí, hermanos. Y el que no quiera pasar por ahí, pues se va a ir al infierno en el juicio del trono blanco. Entonces yo prefiero ir al tribunal, pero hay que ver cómo nos va a ir ahí, hermanos. Ahora, Salmo 82, ahí mismo, versículo 8. Fíjese lo que dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra. ¿Por qué clama el salmista, hermanos? Aquí el salmista se llama Asaf. ¿Por qué hace este clamor después de dar este regaño a los jueces? Porque tiene él una desesperación, una frustración, un coraje, una tristeza de ver cómo todas las autoridades estaban corruptas. Repito, gracias a Dios, fueron autoridades de hace 2500 años, no las que tenemos ahorita. Pero él estaba hastiado y decía: ¿cómo es posible que las autoridades, los jueces que están para el servicio de la justicia, para impartir justicia, estén vendiéndose a los ricos como un instrumento de venganza para torturar, para matar, a los pobres? Entonces Asaf dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios juzgue la tierra, va a ser cuando va a haber justicia. Usted quiere ver justicia y ponemos los ojos en personajes políticos, ¿verdad? Ay, con este, sí, ahora sí, todo va a ser justicia y vamos a andar miel sobre hojuelas. Yo no veo ahorita ni la miel ni las hojuelas, hermanos. Yo veo otras cosas, y entre eso la aprobación ahorita del aborto. Y mucha gente se desanima, y mucha gente se decepciona, y mucha gente dice: es que yo pensé. No, lo que pasa es que tú pensaste que un líder humano, político, o un juez, o un hombre, puede traer la justicia y la paz y la tranquilidad y la prosperidad al mundo, y no lo va a traer nadie más que Dios. Y antes de Dios lo va a traer el anticristo por un periodo de tiempo. Pero bueno, levántate, oh Dios, dice, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ahora, cuando dice esto, hermanos, de tú heredarás todas las naciones, se está refiriendo ¿a quién? A Jesús. Y vamos a ver en el Salmo capítulo 2, denle para atrás al Salmo 2. Salmo capítulo 2, versículo 6, nos habla de este hijo que va a venir a traer la justicia, este hijo que va a heredar todas las naciones. Salmo 2, 6 dice: pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Ahí quién es el hijo, hermanos? Es Jesús. Yo te engendré hoy. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Se fijan, Él es el que va a heredar las naciones, porque todo le pertenece a Él. Y hasta que Él venga, no va a haber justicia. Y como posesión tuya, los confines de la tierra.
hacer Dios cuando venga? Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Jesús no va a hacer acepción de personas. Jesús no va a aceptar sobornos. Jesús no va a ver quién es el rico, quién es el pobre, quién le cae bien, quién le cae mal, quién está mejor vestido. Él viene a juzgar con justicia. Dice el versículo 10: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. ¿A quién le habla aquí, hermanos? A los reyes. Sean prudentes. El presidente de México, presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, de China, de donde sean. Sean prudentes, les dice Dios. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Se refiere a los jueces, se refiere a los reyes y se refiere a todos los que tienen autoridad delegada por parte de Dios, y entre ellos nosotros también. Servid a Jehová con temor, dice, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. ¿Para qué, hermanos, hay que honrar al Hijo? Para que no se enoje. Mire, porque dice la gente: no, pero Cristo es amor. Jesús no, Dios no se enoja. Dios es puro amor. Aquí dice: hónralo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, dice, pues se inflama de pronto su ira. Está hablando del Hijo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, hermanos, Jesús es ese Hijo. Jesús es ese Mesías. Jesús es ese juez justo. Y viene Jesús, se manifiesta, y los escribas y los fariseos le dicen: si eres el Mesías, dínoslo. Y en eso está cuando le cita el versículo. Y vamos a irnos a Juan capítulo 10, hermanos. Ahí vamos a terminar. Juan capítulo 10, donde empezamos, versículo 24 en adelante. Vamos a leer. Lo que pasó ahí es lo siguiente. Jesús les dice: yo soy ese Hijo, yo soy el Mesías al que ustedes estaban esperando, yo soy del que hablaban los salmos. Cuando les dice eso, lo quieren apedrear. ¿Por qué? Por blasfemia, porque está diciendo que es Dios, porque Jesús es Dios. Por cierto, mañana vamos a estrenar una cápsula hablando de eso, que se llama Si eres testigo de Jehová, tienes que ver esto. Ahí para que lo escuchen también, hermanos, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Y Jesús, usando la ley, les dice: miren, porque Él se dice Dios y lo quieren apedrear. Dice: miren, en la ley, a seres humanos, a los jueces, Dios les llamó dioses. ¿Cómo me van a apedrear ahora y me van a matar? Porque yo les digo que soy Dios, cuando en realidad Él sí era Dios, hermanos. A eso se está refiriendo el pasaje. Dice Juan 10, versículo 24, fíjese bien. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y como si no fuera poco que se estuviera refiriendo a Dios como su propio Padre, los remata diciendo: yo y el Padre uno somos. Y está hablando, hermanos, de su divinidad. Está hablando de su unión con Él. Está hablando de que Él es Dios, y obviamente al ser Dios, Él era el Mesías que estaba profetizado en los salmos y en los profetas. Dice el versículo 31. A los judíos que entendieron esto,
que los testigos de Jehová todavía no han entendido. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Dice, ¿por cuál me van a apedrear de todas las cosas buenas que he hecho? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, ¿qué dice, hermanos? Te haces Dios. Fíjense, los testigos 2000 años después dicen que no es. Los judíos que estaban endurecidos y que no entendieron y que lo crucificaron, sí le entendieron lo que él estaba diciendo. Tú, dice, siendo hombre, te haces Dios. Ahí es cuando Jesús les dice. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, entendiendo el contexto. Si llamó dioses, dice, a aquellos a quienes vino la palabra, es decir, a los jueces corruptos, y la escritura no puede ser quebrantada, es decir, así les dijo y así es, y ya vimos por qué. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, Hijo de Dios soy. Es decir, Jesús les demuestra con las escrituras, hermanos, que verdaderamente Él era Dios. Y cuando entendemos este pasaje dentro de su contexto, nos damos cuenta de que no hay ninguna contradicción, de que Jesús no dijo que nosotros fuéramos dioses. No era eso lo que Él les estaba diciendo a los fariseos. Les estaba diciendo que en la ley, hace muchos años, y dentro de un regaño, Dios les había dicho a los jueces: yo dije, vosotros sois dioses. Y después de explicar, y que ellos sabían el contexto a qué se refería el Salmo, les dice: si Dios les dijo a ellos que eran dioses, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué va a ser blasfemia que yo les diga que soy hijo de Dios? Eso es, hermanos, lo que quiere decir ese versículo. Se me hizo bastante interesante que lo podamos entender y al mismo tiempo darnos cuenta cómo un versículo sacado de contexto puede traer herejías como esas de Cash Luna, que dijo que era Jehová Junior, porque Jesús había dicho que somos dioses y porque así estaba escrito en el Salmo 82. Ahora que sabemos que no es así, hermanos, en primer lugar entendemos este pasaje, se nos quita una duda más de un pasaje bastante complicado, y al mismo tiempo nos damos cuenta de dos cosas. Uno, Dios va a juzgar al jefe de la policía. Ya ven ahorita, no sé si qué tanto han visto de lo que ha salido del caso de Ayotzinapa, pero estaban metidos ahí todos, hermanos, y se ha ido viendo cómo, no sé hasta dónde va a salir quién estuvo metido, pero Dios va a juzgar al jefe de la policía, al jefe de los marinos, al jefe de los soldados. No estoy hablando de cristianos, estoy hablando de todos. A los jueces, a los presidentes de todos los países, por las leyes que están permitiendo que entren y todo eso. Dios va a juzgarlos a todos, y eso nos debe traer una confianza, porque vemos que este mundo es un desastre, vemos que este mundo es corrupto, pero dice Dios: yo no lo diseñé así. Yo puse leyes, yo puse autoridades, yo puse jueces, yo puse policías, yo puse un orden, pero todos se corrompieron porque todos están llenos de la misma maldad. Pero un día, dice Dios, yo los voy a juzgar. Cuando yo los juzgue, yo voy a ir, y ahora yo voy a ser el juez, y yo voy a traer la justicia perdurable para siempre. Eso, por un lado, nos da una confianza, nos da un consuelo, y no importa todo lo corrupto que podamos ver, sabemos que un día, aunque no lo vemos y decimos, ¿por qué Dios no hace nada? Dice Dios, pero lo voy a hacer. Un día los voy a juzgar. Pero al mismo tiempo, hermanos, debemos ver que también un día Dios nos va a juzgar a nosotros, a cada uno de nosotros,
Porque así como aprueban el aborto y parece que no pasa nada, y los jueces meten a gente inocente a la cárcel, al pobre, y le friegan los terrenos a las viudas y todo, y parece que no pasa nada, y parece que Dios está de acuerdo, sabemos que un día los va a juzgar. Pero así también nosotros muchas veces hacemos cosas que no le son agradables a Dios, que nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero como vemos que no pasa nada, también pensamos y decimos, pues a lo mejor no va a pasarme nada. No, al final de cuentas Dios está viendo todo lo que estás haciendo, y cuando mueras hay de dos: si no creíste en Él, terminas en el infierno, y si creíste en Él, vas a ser juzgado como quiera en el tribunal de Cristo, y ahí se te van a pedir cuentas de todo lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y sabe que es una de las cosas que se nos van a juzgar ahí. ¿Qué hiciste con la palabra que se te dio? Te dijeron en la palabra que debías de perdonar. No, pues sí, ¿y perdonaste? Te dijeron en la palabra que debías de amar a tu esposa, no ser áspero con ella, ¿y lo hiciste? No, es que ella era... Te dijeron en la palabra que te tenías que sujetar a tu esposo, y lo hiciste. No, es que él. Te dijeron en la palabra que tenías que predicar el evangelio a toda criatura, a los que vieras, a conocer. ¿Le hablaste a alguien? No, es que estaba muy ocupado. Todo lo que se nos dice, hermanos, todo el conocimiento que se nos confía, porque dice la palabra que al que más se le da, más se le va a pedir. Todo lo que Dios nos revela por medio de su palabra, cada que venimos a una reunión, no es para decir, fíjate, eso yo no sabía ese verso, ahora ya sé. No, es para que nosotros sepamos que todo eso que nos dieron, Dios nos va a pedir cuentas. Que tenías que ser lleno del Espíritu, que tenías que quitarte toda amargura, gritería, maledicencia, ira, celos, pleitos, que tenías que, todo lo que vemos, que tenías que orar, que tenías que, ¿qué estás haciendo con esa información? ¿La escuchas un rato y luego se te olvida? ¿O cada predicación está sirviéndote para que Dios moldee tu vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Antes vamos a despedir el estudio para los que están en internet. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por el tiempo que nos prestaron el día de hoy. Gracias por compartir esta información, por suscribirse al canal, por darle ahí me gusta, por dejarnos sus comentarios. Y nos vemos primeramente Dios, como siempre les digo, hermanos, en el próximo estudio.